Vamos a hacer un breve repaso sobre generalidades de los virus. Los virus, recuerden que son acelulares, es decir, no son una célula, solamente podemos definirlos como una partícula que tiene código genético, es decir, que va a tener un ácido nucleico, ya sea ADN o ARN, y va a estar cubierto por una vesícula de proteínas. Esta primera capa que está alrededor, representada por estos círculos grises, representa la cápside, que es esa cubierta de proteínas. Entonces, el ácido nucleico que contiene el virus ADN o ARN más esa cápside se conoce como nucleocápside. Algunos virus además tienen una envoltura de lípidos, que sería esta representación, entonces es una cubierta más, pero todos tienen un ácido nucleico protegido o envuelto en esta vesícula de proteínas llamada cápside. Los virus, al no ser una célula, no pueden replicarse por sí solos, necesitan infectar células vivas para que éstas sean las que hagan el proceso de replicación, es decir, la célula hace copias de ese virus para que infecten nuevas células. Los virus se van a clasificar por 4 cosas principalmente, ya que es muy difícil su clasificación, es más complicado, como les decía, por ser acelulares. Estos se van a agrupar en familias, en subfamilias, en género y en especies por el tipo y estructura del ácido nucleico que tengan, ADN o ARN, por la estrategia de replicación, por el tipo de simetría de la cápside o por la presencia o ausencia de envoltura lipídica. En la primera clasificación, que es por el genoma, vamos a encontrar 7 grupos en los cuales, como pueden ver ustedes en la imagen, el grupo 1 y 2 corresponden a virus de ADN, el grupo 3 a 6 corresponden a virus de ARN y el grupo 7 a virus de ADN. Entonces, podemos ver que solamente en los virus vamos a encontrar ADN de una cadena y ARN de 2 cadenas, ya que recuerden que en las células el ADN siempre será una doble hélice y el ARN una sola cadena. Pero en los virus podemos encontrar ADN de una cadena y ARN de 2 cadenas. En este caso, tenemos que los virus de ADN, bueno, pues van a transcribirse a RNA mensajero y este se va a transcribir en proteínas. Mientras que los virus de ARN pueden pasar 2 cosas. Puede ser que no haya una fase de ADN, como el caso de los grupos 3, 4 y 5, en los cuales directamente se replica o se copia ese ARN, ya que el virus tiene una RNA polimerasa y entonces con ella la célula hace copias del ARN y posteriormente produce las proteínas del ARN mensajero. Por otro lado, hay virus que realizan una transcripción inversa o reversa, lo que significa que el ARN se va a convertir en ADN, posteriormente regresa a ARN mensajero y se producen las proteínas. Por otro lado, si hablamos de la simetría de la cápside, hay 3 formas de cápside. La cápside icosaédrica, que es una forma de figura geométrica de 20 caras, y las unidades de proteínas que cubren el ácido nucleico se llaman capsómeros, las cápsides helicoidales, que tienen esta forma tubular o cilíndrica y que estas unidades de proteína individual se llaman protómeros, y las cápsides complejas, que tienen 2 o más partes. Aquí podemos ver una cápside helicoidal, que les decía que tiene forma como tubular o de cilindro, la cápside icosaédrica, que tiene forma de figura geométrica de un icosaedro. Aquí no se aprecia, ya que es un dibujo, digamos, de la parte superior y en un virus envuelto, mientras que las cápsides complejas pues tienen 2 o más partes. En este caso tiene una parte icosaédrica, que es la cabeza, una parte helicoidal, que sería la vaina o el cuerpo, y tiene estas partes que es la base, que son las fibras de la cola, las fibras gruesas de anclaje y la placa basal. En cuanto a la otra clasificación, que es la presencia o ausencia de envoltura, bueno, tenemos que los virus envueltos serán aquellos que tienen envoltura, mientras que los virus desnudos son aquellos que no tienen envoltura. Entonces,
Esta envoltura es una envoltura de lípidos que el virus va a tomar de la célula que está infectando. Recuerden que todos los virus van a tener una cubierta de proteínas protegiendo su ácido nucleico y algunos pueden tener esta envoltura lipídica extra. Si la tienen son virus envueltos, si no la tienen se llamarán virus desnudos. Aquí tenemos ya juntando, digamos, todas las propiedades que mencioné. Tenemos virus de ADN, virus de ARN, en este caso hay virus desnudos, tanto de ADN como de ARN. Estos son de simetría o de cápside icosaédrica. En este caso tenemos virus envueltos de ARN y de ADN. Tenemos que estos son icosaédricos y estos son, por ejemplo, el poxvirus es helicoidal. Entonces aquí podemos ver todas las características. En los virus, al no ser una célula, no podemos hablar de reproducción. En los virus hablamos de replicación, ¿ok? Entonces, la replicación viral consta de 5 etapas. La primera es la adsorción, ¿sí? Que consiste en la unión del virus a la célula hospedadora que va a infectar, siguiendo la penetración, que es cuando el virus entra o inyecta su material genético para que éste pueda tomar, digamos, el control de la célula y pueda hacer copias de sí mismo. Posteriormente sigue el desensamblaje y la síntesis, que es cuando empieza a hacer propiamente la replicación de ese material genético y la producción de proteínas que forman al virus. Después de que esto se lleva a cabo, sigue el ensamblaje, lo que significa que se van a ir pegando esas partes del virus. Yo les decía que los virus, imagínense ustedes que la célula se convierte en una línea de producción en la cual está produciendo todas las partes del virus por separado, copias del ácido nucleico, muchas copias de las proteínas que forman la cápside o las proteínas que tiene ese virus en la superficie. Y finalmente, el ensamblaje va a ser al final unir todas las piezas y formar nuevas partículas virales. Una vez que esto pasa, entonces se liberan esas partículas virales, abandonan, digamos, como dice aquí, la célula y van a infectar nuevas células. En este caso, la liberación puede ser de dos formas. Puede ser que rompa a la célula y se le conoce como ciclo lítico, o puede ser que no la rompa y que salgan estos virus y la célula se mantenga, por así decirlo, intacta. Eso se llama ciclo lisogénico. Entonces, ciclo lítico cuando rompe a la célula y ciclo lisogénico cuando no rompe a la célula las partículas virales al salir. De manera muy general, lo que pasa en la adsorción es que el virus se fija a la superficie de la célula. Esto puede ser por proteínas que el virus tiene en la cápside o bien en algunos casos contiene unas glicoproteínas que son proteínas unidas a carbohidratos y se conocen como proteínas spike, porque son estos como picos que tiene aquí en la representación. ¿A qué se va a unir el virus en la célula? Bueno, se va a unir a receptores celulares, los cuales son proteínas con una función específica o normal, como dice ahí en la célula, pero que el virus aprovecha para poder unirse a ellas y poder absorberse, ¿sí? Absorber con D, porque queda en la superficie. Posteriormente ocurre la penetración, lo cual significa que ahora sí el virus va a entrar a la célula. Esta puede ser de tres formas: por endocitosis, por fusión de membrana o directa. La penetración por endocitosis significa que el virus, digamos que es esta, que el virus va a pegarse al receptor. Una vez en el receptor, la célula va a hacer una invaginación de la membrana, o sea, la va a hacer hacia adentro, se va a ir jalando esa membrana hasta hacer una cubierta, hacer una vesícula en la cual irán contenidas las partículas virales. Una vez adentro, bueno, pues esa vesícula se abre para que el virus pueda ser liberado. Posteriormente, el virus pues ya va a entrar a la célula. La endocitosis pues es un mecanismo que la célula usa para alimentarse. Por otro lado, tenemos la fusión de membranas que ocurre solamente en los virus envueltos, en la cual lo que va a pasar aquí es que, como está en esta imagen del lado derecho, tenemos el virus con su envoltura, se pega igual al receptor, se absorbe, pero aquí lo que va a pasar es que la membrana del virus
se fusiona con la membrana de la célula, permitiendo que entre solamente la nucleocápside. Mientras que la penetración directa ocurre generalmente en los virus que son de cápside compleja, como este que tenemos aquí en el dibujo, y en el cual vamos a ver que el material genético pasa de la cabeza, que es la cápside icosaédrica, a través de la parte helicoidal y queda dentro de la célula. Una vez que el virus ha penetrado a la célula, sigue el deensamblaje o la decapsidación. Aquí, ¿por qué se llama decapsidación? Vean esta imagen anterior. En la imagen anterior entraba, por ejemplo, la cápside completa, la nucleocápside. Entonces se abre esa cápside, esa cubierta de proteínas, por acción de diversas enzimas y solamente se va a quedar o ya se queda expuesto el material genético. Esta es la fase que se conoce como eclipse en la infección viral, en la cual el virus no es infectivo. ¿Por qué? Porque solamente está descubierto su ácido nucleico, digamos que no tiene la protección que le confiere la cápside. Posteriormente, después de la decapsidación, va a seguir la síntesis de ese material genético y de esas proteínas para después poder ensamblarse. ¿Sí? Entonces, la replicación va a depender del tipo de genoma del virus. Recuerden que hay virus de ADN, virus de ARN y que hay virus de ARN que no pasan por una fase de ADN y otros que hacen una transcripción inversa. Entonces, en el caso de los virus de ADN, vamos a ver que aquí tenemos cómo entra este virus, vean, en una endocitosis en esta vesícula, después ocurre la decapsidación y esto que está aquí representado en líneas azules, pues es el genoma, ¿sí? En este caso el ADN. Este ADN va a entrar al núcleo de la célula y entonces digamos que toma el control de esa célula y empieza a hacer el proceso de copias del virus. Entonces se replica ese material genético y se hacen copias de las proteínas que necesita para después hacer ese ensamblaje de partículas virales y una vez que están formadas, bueno, pues van a ser liberadas. En el caso de los virus de ARN, recuerden, hay virus de ARN que no poseen fase de ADN y que se va a hacer copias de ese ARN mediante una enzima llamada ARN polimerasa, mientras que hay otros virus que sí hacen esa fase hacia ADN mediante una transcripción inversa o reversa. Entonces, en esta imagen tenemos el caso del virus del VIH, en el cual se va a unir a su receptor, aquí está. Una vez que se une al receptor, en este caso pues es por fusión de membranas, entonces va a penetrar la nucleocápside, se libera el ARN viral y ese ARN viral hace una transcripción inversa para producir ADN. Ese ADN entra al núcleo de la célula, en este caso es un linfocito T, que es el que infecta, y entonces desde ahí empieza a manejar a la célula para que haga copias del ARN y copias de las proteínas que lo están formando. Finalmente, en la liberación, bueno, si es un virus desnudo, simplemente una vez que el virus se forme, pues va a ser liberado de la célula, ya sea rompiéndola en un ciclo lítico o simplemente saliendo, digamos, de forma ordenada en un ciclo lisogénico. Si es un virus envuelto, lo que va a pasar es esto que vemos aquí. La célula pone las proteínas de la superficie viral en la parte donde va a salir el virus. Entonces son estas que están aquí. Esta ya es la nucleocápside. Entonces, ya que la célula le puso sus proteínas que tienen la superficie, entonces el virus, digamos, esta partícula sin envoltura se acerca a la membrana y una vez en la membrana empieza a envolverse, ¿sí? Hasta que finalmente lo envuelve completamente y ahora sí se libera el virus completo, este virión o esta partícula viral envuelta. Y les digo, estas que están aquí en rojo son proteínas que tiene el virus en la superficie que le sirven en gran parte para unirse a las células.